buenas tardes a todos. También quiero darle gracias al Señor y a la Virgen por habernos reunido en esta tarde. Em, para mí ha sido muy impresionante la primera vez que vine a esta iglesia a conocer a la Virgen del Desconsuelo, una advocación tan dramática y hermosa, y sobre todo en los tiempos que vivimos, pues con más razón que nos acogemos a esta vocación extraordinaria que marca nuestros tiempos. Le quiero dar muchas gracias a don Carlos, que gratamente me enteré que vivió en Colombia un tiempo largo y conoce mucho de mi cultura y me agradó mucho saber esto. Voy según la invitación que tengo por mis amigos acá en Jerez, que muy generosamente me han apoyado para esta misión. Me han pedido que hoy les comparta una reflexión sobre el cielo y después otra sobre la iluminación de la conciencia. Yo no he entrado al cielo, obviamente, pero tuve una experiencia desde muy lejos sobre la ciudad de luz que está encima de esa montaña, que las escrituras la narran en muchas formas místicas y entre esas la montaña de Sión, donde suben las tribus del Señor. Eso es lo que yo he visto encima de una montaña. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y con esto comienzo la reflexión sobre el cielo. Y les voy a leer a ustedes de el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, desde el versículo 1, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Palabra de Dios. Pues todos nosotros tenemos en nuestro corazón, por el bautismo mismo, por haber recibido el Espíritu Santo en el bautismo, que nos ha hecho ya personas sobrenaturales, tenemos un anhelo secreto que vive en nosotros, y ese anhelo se llama el cielo, porque el mismo bautismo es la esperanza y es la vida eterna. Por eso, sin que estemos muy conscientes necesariamente de ese don tan maravilloso, en nuestra alma, muy dentro de nosotros, existe ese anhelo y ese gran interés. Además de que al vivir todas las vicisitudes de esta vida terrenal, tenemos la oscuridad que nos acecha, que nos agobia, que nos rodea, como es esta vida mortal, que es una amenaza permanente a nuestra seguridad, porque perdemos el equilibrio fácilmente con los eventos temporales que desafían nuestra fe. Y por eso el cielo, la imagen del cielo a veces desaparece y aparece, pero siempre está en nuestro corazón. No hay palabras para describir el cielo.
obviamente porque es el estado perfecto. Y lo perfecto no se puede describir desde lo imperfecto. No hay palabras. No hay forma de que exista un vocabulario que dentro de la imperfección del vocabulario que podamos tener en esta mortalidad, describir lo perfecto de la gloria de Dios. Pero algo sí podemos hacer, y es que Dios nos ha prometido algo que está por encima de nosotros, que es su reino eterno. Cuando Él tiene este diálogo con Pilatos, pasan cosas muy increíbles, como cuando Pilatos le dice si es rey, y el Señor le confirma que es rey, pero su reino no es de este mundo. Y con esto nos enseña el Señor algo muy grande, porque enseña cómo Él sacrifica todo, absolutamente todo, en un mundo temporal, para darnos el ejemplo de que no es por esto que debemos luchar, sino por lo que viene, por la vida eterna. Y esta es la enseñanza central del Evangelio. Jesús se enfoca en enseñarnos a nosotros cuánto debemos añorar nuestra salvación, cuánto debemos entender que el regalo que Él nos trae de redención eterna es el regalo más grande que podamos recibir, y por lo tanto el que más debemos anhelar, para que no perdamos el norte de nuestra realidad eterna. Entonces, en mi experiencia personal, yo, como les conté, nací en una familia católica, y de niño, en la catequesis del colegio y en el ejemplo de mi familia, cuando se habló tanto de Dios, en el colegio católico en que yo me eduqué al principio, siempre se habló de las postrimerías, de los novísimos, y yo tuve esa enseñanza de niño. Pero cuando yo perdí mi fe a los 14 años, con este cambio tan grande que tuve de vida, se desaparecieron los novísimos, se desapareció toda esa realidad espiritual de la trascendencia de esta vida a la otra. Y por 33 años estuve desconectado de esa realidad y enfocado solo en el mundo material. Tristemente, esto es lo que sucede hoy muy comúnmente a casi todos los católicos en el mundo. Son católicos de religión, pero no de espíritu, y por lo tanto la iglesia se convierte en algo más de la vida, pero no en la vida. Y eso, yo ni siquiera quedé con la iglesia, quedé hasta sin la iglesia. Pero cuando tuve mi experiencia mística, lo primero que sucede es que yo entro en un éxtasis. Y al entrar en el éxtasis, aparezco a la edad de 3 años en el patio interior donde yo nací, en mi casa, en mi pueblo, en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines interiores de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a una empleada que me decía que no hiciera eso. A partir de ese momento entro en esta experiencia mística, y después de tener esa iluminación de conciencia, de la cual les contaré en la próxima reflexión, entro en lo que podríamos decir otra dimensión dentro del éxtasis, que es, aparezco boca abajo contra la hierba en lo que se sentía ser una montaña muy alta, en un silencio que solo lo podía describir como un silencio perfecto. Nunca había experimentado algo así. Sentía como toda la inmensidad del universo, y levanto mi cabeza un poco, y en la distancia, muy lejos, veía otra montaña más alta, y la cima de la montaña estaba cubierta de niebla, y la niebla lentamente comenzó a despejarse. Cuando ya se despejó, apareció la ciudad más extraordinaria de luz. Por mucho que yo trate de describirles a ustedes lo que yo vi y lo que yo entendí de esa ciudad, jamás lo pudiera lograr. No hay palabras para explicarlo. Pero esto es lo que les puedo decir. Mi alma sabía que yo tenía que haber llegado a esa ciudad y no había alcanzado. Y entonces tengo el afán de buscar cómo trasladarme hacia allá,
y me doy cuenta que las dos montañas no están conectadas. Y en ese momento entro en una preocupación más grande todavía. Y aquí es donde yo escucho como el sonido inmenso de aguas que se acercan, aunque no las veía, pero así se sentía, como si viniese como un tsunami. Y luego todo eso se convierte en voces, se oían millones de voces y de pronto se convierte en una sola voz inmensa que venía de todas partes, hasta sentía como si viniera de adentro de mí. Y a pesar de haber estado 33 años alejado de Dios y adorando tantos dioses falsos, en el momento que yo escuché esa voz, sabía que era la voz de Dios. Y ya quise desaparecerme, desintegrarme, porque yo acababa de tener una iluminación de conciencia y conocía el estado terrible de pecado en que se encontraba mi alma. Además, me había regresado el temor de Dios que había perdido. Por lo tanto, al escuchar esa voz, me llené de culpa, de vergüenza, no me quería desintegrar. Sin embargo, el Señor me sostuvo ahí en su misericordia. Y entonces, dentro de todo esto que sucede con el Señor hablándome, esta ciudad de luz está allá encima de la montaña. Comienzo a entender cómo es que en esta vida nosotros tenemos estos dos caminos que ya se nos ha enseñado sobre ellos, el bien y el mal. En nuestra vida nosotros no tenemos sino dos opciones, o estamos descendiendo o estamos ascendiendo. No hay otro camino, no hay nada en la mitad, esa es la única posibilidad. O yo desciendo cada vez, cada día, o haciendo. En el momento de la muerte yo quedo exactamente hasta donde ascendí o hasta donde descendí. Estando en esta experiencia, yo estaba en un lago con el agua hasta la cintura y en el agua del lago vi una niebla inmensa, lo que parecía ser al principio como una niebla, que terminó siendo cientos de espíritus del mal, que eran los espíritus de mis pecados mortales de 33 años. Como era una realidad etérea, parecían como racimos, pero continuaban hacia el lado izquierdo del lago. Y cuando miré hacia el lado izquierdo, comencé a ver que descendían hacia un abismo que parecía no tener fondo. Y pude ver hasta dónde había descendido yo en ese abismo por mi vida de pecado. Tanto así que si yo me hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado. Y esto es lo que vi, y vi muchos niveles de condenación. Entonces, cuando el Señor me está hablando y esa montaña está al otro lado, detrás de la voz del Señor, por decir así, empiezo a entender lo que es escalar, lo que es ascender. Y me doy cuenta que yo no había ascendido ni un solo paso de esa montaña, nada. Y esto me produjo un dolor muy grande, porque era como una vida totalmente desperdiciada. Y además, este amor que me hablaba, me estaba mostrando todo lo que Él podía hacer si yo hubiese estado en mis carriles, si yo hubiese estado en el camino que Él me señaló. Y ahí es cuando me revela la iglesia y me revela que Él me escogió para ser un miembro de su iglesia y yo la deserté. Y ahí me certifica la iglesia como su iglesia, nuestra iglesia católica, y como su ejército, y también como un ejército de reparación, porque nos llama instrumentos eucarísticos de reparación. Y me muestra los 33 años que yo no comulgué, ni me confesé, y todas las almas que Él hubiese podido rescatar si yo hubiese sido fiel. Esto causa aún más dolor. Además que a medida que hablaba, se relacionaba con esa montaña de Sión donde estaba esa ciudad de luz. Y veía con claridad el esfuerzo del pueblo de Dios, cómo tiene que trabajar para escalar. Porque todos nosotros sabemos
que no hay que hacer absolutamente ningún esfuerzo para ser malo, no hay que hacer ningún esfuerzo para pecar, no hay que hacer ningún esfuerzo para vivir sin amor, pero sí hay que hacer un esfuerzo para amar, para perdonar, para ser bueno. Hay que aprender. Ustedes saben que los niños, sin que nadie les enseñe, pueden hacer cosas malas. Pero a los niños siempre hay que enseñarles a hacer las cosas buenas. Y la vida continúa así. Nosotros tenemos que educarnos, cada uno de nosotros, para buscar el bien. Y es un esfuerzo, es un sacrificio, es un entregarse y abandonarse en Dios. Y cuesta porque todo lucha en contra de eso. Como dice San Pablo, en nosotros hay una mancha que nos inclina a pecar, que no es nosotros, pero está en nosotros. Y por eso completa diciendo, el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Y en esta lucha es donde se marca la escalada hacia esa ciudad de luz, que es nuestro destino, que es el cielo, la ciudad de luz. Mucha gente me pregunta a mí si he visto animales en la ciudad de luz. Yo no podría decirles. En una oportunidad tuve una experiencia ya en mi vida misionera porque después de que yo tuve esa experiencia, descubrí que toda mi vida desde niño había tenido abierta ese velo del mundo espiritual, pero no sabía porque yo pensé que todo el mundo lo tenía. Pero luego de que el Señor se me apareció, yo entendí que había sido expuesto a esto desde muy niño. Entonces, después de la experiencia mística, ya estaba consciente de lo que yo tenía, que era una exposición al mundo espiritual que normalmente es invisible, pero que se manifiesta en ciertos momentos de acuerdo a la voluntad divina. Yo no busco eso, a mí no me interesa oír nada ni ver nada sobrenatural, pero no puedo evitar que a veces estoy expuesto a eso. Entonces, en una oportunidad tuve una visión en la cual estaba viendo animales como en la gloria del Señor. Vi un venado que era como casi color vermellón así, y su colita era una flauta hermosa y misteriosa, y caminaba y se oía la música cuando caminaba, una música celestial, y eran unas praderas hermosas con unos árboles y unas frutas que yo nunca había visto, eran preciosas, la textura del pasto, de la hierba y todo era algo increíble. Y esto es como para responder esa pregunta de si hay animales en el cielo. Yo no puedo decirles, sí, en el cielo hay animales, solo les puedo compartir lo que yo he vivido sobre eso. Pero en la visión inicial, donde yo estoy en esa experiencia donde el Señor aparece, al ver esa ciudad, veo es el destino nuestro, la gloria de Dios encima de esa montaña, lo cual es muy misterioso porque estoy en una dimensión donde no hay tiempo ni hay espacio, pero sin embargo tengo montañas, tengo un lago, tengo niebla, tengo el universo, tengo las estrellas del cielo, todo eso está ahí, que son elementos naturales y que pertenecen por la razón a un espacio que es para nosotros conocido, que es el mundo donde estamos, pero esa dimensión es otra, que por eso digo yo que las palabras no alcanzan para explicarlo, es otra dimensión, pero están esos elementos también, la montaña, el agua, todo eso. Y en esa ciudad ya hay otra dimensión donde no está el mar, no está el mar, está en esa montaña, está el agua, pero es como otro tipo de agua, como de río, y es otra cosa, algo muy diferente, está elevado, muy elevado. San Pablo habla de, creo que dice el tercer cielo, algo así, y yo puedo entender en esa misión esos niveles que son como jerarquías del mismo cielo, que los cielos bajos son los cielos por donde transitan los espíritus del mal. Ustedes saben que se habla
en los tratados esotéricos, ocultistas, en las iniciaciones de brujas, de brujos, se habla del plano astral, que es en el aire, pero es dentro del mundo caído. Entonces, ese es un tipo de cielo caído por donde rondan los espíritus, principados y poderes de las tinieblas, como los describe San Pablo. Pero entonces, esta parte de lo que se llama cielo va ascendiendo y va cambiando de jerarquía y de nivel y hasta que entra a la luz. Y ya cuando entra a la luz, entra en lo que es la gloria del Señor. En la experiencia que yo tuve sobre el purgatorio, en ese mismo lago ocurrió, se veía claramente eso, porque las amas de purgatorio, algunas quedan muy bajas, algunas estaban tan bajas que estaban al nivel que yo estaba, que era el nivel más bajo, era ese lago, porque estaba en la puerta del infierno. El infierno seguía para el lado izquierdo y habían almas que estaban al nivel del lago, en una oscuridad total, pero en estado de ascenso. O sea que se veía que ellas iban progresando y a medida que progresan van subiendo. Es como que van solucionando lo que está pendiente por solucionar de la vida temporal que acaban de vivir. Y entonces la luz, aparece la luz, y entonces se da cuenta uno las dimensiones que hay, los niveles que hay y cómo se va yendo hacia la luz. Y cuando ya se da la mirada hacia la luz, se encuentra ese infinito, esa infinita realidad, hasta el punto que yo veo cómo Dios nunca termina. Entonces, todos los seres de la luz, los espíritus de Dios, están constantemente navegando hacia un infinito. Por eso se llama un éxtasis, es la gloria, porque es algo que no termina. Y este es el principio de la gloria de Dios, es el éxtasis eterno. Cuando yo les hablé de que entré en un éxtasis, no era un éxtasis de la gloria, era un éxtasis del mundo espiritual, por lo que yo estaba todavía en el mundo material. Y el Señor me llevó a vivir el mundo espiritual por medio de un éxtasis que es como un rapto, y ahí encuentro un estado en el cual yo no me podía salir, pero estaba viviendo como en asombro, porque así fue toda la experiencia que tuve, fue un asombro inmenso del cual no podía salir, y en ese asombro viví todo. Pero ya cuando hablamos de el cielo donde entra San Pablo, el tercer cielo como lo llaman, ya es la gloria de Dios, que es esa ciudad que yo vi encima de la montaña, y ahí está ese éxtasis eterno, una gloria eterna. Los espíritus de Dios navegan dentro de esa dimensión eterna y por eso nunca acaba ese éxtasis. Ahora, vemos algo muy importante en las Escrituras sobre esto cuando Jesús habla de San Juan Bautista. Ustedes se acuerdan en ese pasaje que Jesús dice, no ha habido ni habrá un profeta como Juan Bautista, pero el más pequeño del cielo es más grande que él. Esto nos da a nosotros una enseñanza muy importante. El alcance de la vida temporal, ya sea de los profetas más grandes, que en este caso Jesús llama a Juan Bautista como el más grande de todos, y todos sus apóstoles que llegaron a ese estado de santidad. Sin embargo, eso nada se compara con lo que es el cielo y los que están ya en el cielo. Están en un estado infinitamente superior, y el más pequeño es más grande que cualquier santo en la tierra. Pero una vez que el santo ya se desprende de la tierra y entra a la gloria del Señor, entra a niveles que solo Dios conoce. Conocemos el testimonio de las experiencias de San Francisco de Asís, que ha aparecido a tantos místicos a través de los siglos, y San Francisco aparece rodeado de serafines, por eso lo llaman el Padre Seráfico, y es que eso da unas ideas de niveles de
de alcance de la gloria de Dios, hasta donde se adentra una persona por su santidad. Ahora, sabemos muy bien que Dios no tiene preferencias de ninguna clase y nadie entra al cielo por méritos, pero el ser humano sí, por el amor, puede crecer dentro del amor de Dios, por el amor. Y un ejemplo que les puedo dar es este, muy terrenal, muy carnal, pero es paralelo para que nuestra razón asimile más. Un padre de familia que tiene muchos hijos. Los hijos se ganan el amor de los padres. Los padres aman a los hijos incondicionalmente. Estoy hablando de padres buenos. Padres buenos aman los hijos siempre, incondicionalmente, sea el hijo que sea. Pero los hijos en particular se adentran en el corazón de sus padres por el amor en que crecen en él. Y entonces el padre recibe ese amor del hijo y ese hijo ocupa dentro del corazón del padre una dimensión de profundidad por ese amor en el que crece. El ejemplo es San Juan. San Juan crece en el amor de Dios hasta un nivel que es capaz de acompañarlo en el Calvario, el único capaz. Y no porque tenía el Espíritu Santo todavía, sino porque tenía el amor inmenso que logró penetrar el corazón del Mesías, que lo arrastró por ese tormento tan espantoso del Calvario y hasta la cruz fue con él, pero fue por el amor. Por eso se conoce como el apóstol del amor. Entonces, el hijo que se le adentra al corazón del padre, el padre siente esa realidad de penetración de ese amor de ese hijo que se metió adentro de ese corazón. Como hay hijos que no entran así al corazón del padre o de la madre. Eso es un paralelo de lo que yo quiero hablarles sobre el amor de Dios y la dimensión en que entramos en ese corazón sagrado del Señor, que es nuestra puerta, ¿no? La entrada al cielo. Se habla de la puerta estrecha para entrar al cielo. Y cuando nosotros concebimos racionalmente una puerta, inmediatamente entendemos que es un espacio limitado que comunica a otro espacio. Entonces, la palabra puerta del cielo es más bien como la salida de esta dimensión, la entrada al infinito. Entonces, por primera vez ya la puerta no comunica a otro espacio. La puerta del cielo no comunica a un espacio. La puerta del cielo comunica a el fin del espacio, comunica a lo infinito. Y por eso es tan pequeña. Porque, ¿qué quiere decir eso? Hay muchos ejemplos del Mesías. El Mesías habla en algunas oportunidades cuando toma como ejemplo a los niños y dice, tenéis que ser como niños para que puedan entrar al reino, porque así es como se logra entrar, siendo pequeños. ¿Y cómo es un pequeño? Un pequeño tiene que ver con morir a sí mismo, morir al amor propio. Ese es el pequeño, porque nosotros por naturaleza humana, estando dentro de este estado de mortalidad, por causa del pecado mortal, estamos construidos en sí mismos, que quiere decir, el pecado original sabemos nosotros que es una conversación muy clara del enemigo con nuestros primeros padres y dice, si coméis de ese fruto seréis como Dios. Les ofrece diosificarse y se comen el fruto, se comen la diosificación. Eso quiere decir que a partir de ese momento el hombre cree que puede ser como Dios. Y ustedes se dan cuenta que las filosofías del mundo, usted lee todas las filosofías orientales del paganismo y todas hablan de la realización personal. Todas hablan del control mental, la capacidad que tiene el hombre por sí mismo de realizarse. Es la diosificación del hombre. Ustedes ven todas las técnicas que hay hoy, las grandes corporaciones para educar a sus empleados, a los vendedores, a la gente de actitud positiva. Siempre es una enseñanza por sí mismo, alcanzarlo todo. O sea, nos edificamos en sí mismos.
Cuando nosotros estamos construidos en sí mismos, de esa manera estamos separados de Dios completamente. Y así nadie podría entrar por esa puerta estrecha, porque somos demasiado grandes para caber por ahí. La forma de ser pequeño es precisamente morir a sí mismo. Vemos en San Pablo un ejemplo perfecto cuando al final de su vida, en una de sus cartas, dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y des en cuenta que esto no lo dijo él al principio, lo dice al final de su vida. Y es una jornada ardua, es una batalla contra sí mismo, contra ese egocentrismo, contra ese egoísmo, contra esa autosuficiencia, donde el hombre lucha por derrotar eso y permitir que el Espíritu Santo reine en nosotros. Entonces, la forma de escalar esa montaña de Sión y llegar a esa ciudad de luz, al cielo, es a través de desocuparnos de nosotros, para que quedemos tan livianos que podamos elevarnos al final de esta vida hacia las alturas de Dios. Entonces, el cielo, para nosotros poderlo concebir, tenemos que entender algo muy importante. En una oportunidad estaba dándole un retiro a jóvenes en Portugal, y en uno de los descansos entre las charlas, un joven, habían preguntas. Un joven me dijo: ¿por qué Dios es invisible? Y yo pensé, no le voy a responder ya, porque es muy fácil responder eso. Normalmente uno diría, porque sí, porque Dios es invisible. Pero yo dije, no, te voy a responder cuando regresemos del descanso. Yo me fui para el Santísimo, y me senté ahí con el Señor y le imploré, le dije: Señor, yo no quiero responderle a este joven por la vía fácil. Yo necesito en mi corazón algo más claro. Y bueno, me quedé todo el tiempo del descanso allí. Cuando me fui, cuando me paré para irme, inmediatamente recibí la claridad más increíble de su respuesta, que era: yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso tienes que ser perfecto para que me puedas ver. Esa es la respuesta de lo que es el cielo. Para nosotros entrar al cielo tenemos que alcanzar la perfección y así podremos ver a Dios. Ahora, usted se pregunta, ¿cómo puedo yo ser perfecto si yo soy un pecador? Estoy limitado por mis tendencias, estoy limitado por mi naturaleza humana caída. Y la respuesta es esta, y a propósito de eso estaba hablando con mis amigos de aquí de Jerez sobre este tema hace un ratico, y es lo siguiente: Dios es perfectamente misericordioso. Entonces, cuando nosotros sinceramente estamos luchando contra el pecado que hay en nosotros y lo detestamos, pero hay un pecado perseverante en nuestra vida. También pongo de nuevo de ejemplo a San Pablo con el aguijón que tenía en su carne, que le pidió 3 veces al Señor que lo liberara de eso, que lo describía como un demonio que vino directamente del infierno a atormentarlo. Él no describe qué es, pero es en la carne. Y el Señor le contesta que su gracia le basta. Él se glorifica en su debilidad. Lo que quiere decir es que si yo, con toda sinceridad, me dedico a luchar contra el mal que hay en mí, contra el pecado, contra mis debilidades, y las detesto, y todos los días estoy luchando contra eso, y me confieso de esa debilidad, cuando yo llegue ante el Señor el día de mi muerte, el Señor me completa lo que me faltaba, porque el Señor sabe que era lo único que yo quería, era superar eso. Y un ejemplo humano paralelo que les puedo dar es este. Si usted es un buen padre y tiene un hijo que está estudiando, y usted lo ve cómo se sacrifica, no duerme, pasa noches enteras estudiando y llega el día de ese examen y regresa el hijo muy triste porque perdió el examen. Para usted, en su corazón, como padre bueno, usted le dice al hijo: no te preocupes, hijo,
porque para mí tú pasaste el examen, porque lo diste todo, todo lo diste y yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi cómo te esforzaste. Así que en mi corazón tú pasaste el grado. Así que a luchar y continúa y a superar esto, pero por mí nunca te preocupes porque yo sé que tú ese examen lo pasaste, porque era todo lo que querías. Y ese es Dios, así es el Señor. El Señor nos encuentra y eso es lo que nos va a decir, porque Él nos vio trabajar arduamente para superar, para pasar ese examen, para pasar esa prueba de esa debilidad, de ese pecado. Por eso no podemos perder la esperanza, no podemos desanimarnos y tenemos que luchar contra esta naturaleza hostil, contra esta naturaleza rebelde en la que estamos en prisión. Porque ustedes saben que la carne mortal en la que vivimos, que San Pedro la llama la tienda y San Pablo la vasija de barro, es como una prisión porque es una carne mortal. Y todos queremos, el alma nuestra tiene un sentido inmortal de la vida. Y como dice San Pablo también, parece que el uno luchara contra el otro, el espíritu contra la carne, porque son una misma naturaleza, pero con esos dos estados. Así de que mirando la montaña de Sión, cuando el Señor me está hablando, puedo ver ese tipo de batalla espiritual de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, que van escalando esa montaña. En una oportunidad estaba en Medjugorje, en una montaña que se llama la montaña de la aparición, que seguramente muchos de ustedes habrán estado allá. Subía por esa montaña, pero había estado de misión en Portugal, en Knock, en Irlanda, en otra aparición de la Virgen, y había estado dando un retiro allá. Durante ese retiro, esa aparición de Irlanda es de las almas del purgatorio, porque apareció la Virgen, San José y San Juan Bautista y un altar con el Cordero en silencio, no hubo videntes, nada, aparecieron ellos en silencio, en medio de una hambruna en Irlanda, cuando la gente se estaba muriendo de hambre, pero este párroco, en un pueblo pequeñísimo, una parroquia pequeñísima, celebró 100 misas para las almas del purgatorio. Y el día que terminó la misa 100, hubo esa aparición. Entonces yo estaba muy preocupado por dos hermanos míos que murieron en pecado mortal. Uno de ellos se suicidó, el otro se perdió en el mar en un accidente y yo estaba preocupado. Entonces le pedí al Señor luz sobre esto. Ya unas semanas después ya estaba de misión en Croacia y terminé pasando por Medjugorje y subí a esa montaña rezando el rosario temprano en la mañana. Y yo sentía algo porque al lado izquierdo mío, y no por la vía donde uno sube por esas rocas, era por el lado, como por una tierra que hay al lado, sentía como si subieran otras personas. Y miraba yo como de reojo, porque esas personas parecía como si me miraran a mí también. Y seguí rezando. Cuando iba como en el segundo misterio, me atreví a mirar un poco más y me di cuenta que era uno de mis hermanos, precisamente. Almas del purgatorio estaban subiendo por esa montaña con mi rosario y según entendí eran parte de gente que estaba relacionada con mi sangre, que seguramente habían partido hace mucho tiempo, pero estaban relacionadas con el rosario que yo estaba rezando. Y ahí primero recibí del Señor una respuesta que fue que ese hermano se había salvado. Y la otra fue darme cuenta cómo cuando nosotros oramos, cuando venimos a misa, cuando rezamos un rosario, cuando ayunamos, cuando damos limosna, cuando hacemos algo bueno, estamos beneficiando todas las almas relacionadas con nosotros que aún están en este mundo purgando sus penas de los asuntos incompletos de sus vidas terrenales. Y esto fue una gracia muy grande y un consuelo y al mismo tiempo una responsabilidad de cómo todos nuestros actos afectan personas que aún, incluso que partieron ya, y personas que no han nacido y que vienen
y que son consecuencia, que pueden ser afectados por nuestras obras, ¿no? Entonces, el cielo, esa escalada de la montaña de Sión, es ese esfuerzo del pueblo que batalla por superar la oscuridad y el mal y está escalando. Pero si le damos una mirada mística a la montaña de Sión y sabemos que arriba está esa ciudad de luz, para la cual tenemos ya un pasaporte, tenemos la nacionalidad garantizada por el Señor, solo que cada uno tenemos que llegar. Como dice el santo, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Nos toca correr esa carrera y hacer ese esfuerzo, vivir esa lucha por escalar. Pero la entrada a esa ciudad de luz es algo que debemos tener muy claro en este sentido. San Juan en el Apocalipsis nos da una enseñanza extraordinaria sobre esa ciudad. Primero, nos muestra cómo los 12 apóstoles son unas piedras como cimientos de esa ciudad, cómo los 12 patriarcas son parte de la construcción de esa ciudad. Entonces nos damos cuenta cómo esa ciudad es el mismo cuerpo místico del Señor que construye esa realidad eterna de la gloria, que es formada por todo este pueblo que cuando se entrega a Dios y se santifica, edifica. Y entre esa edificación está esa ciudad. Es parte de la construcción de un pueblo que ha entregado su vida y su sangre por el Señor. Y ahí está, San Juan lo describe, cómo coloca a los apóstoles como esas piedras, los patriarcas, y toda esa construcción está hecha del pueblo de Dios. Y entonces, ¿por qué razón es tan misterioso esto? ¿Y por qué razón es tan imposible de describirlo en palabras? Es porque es un organismo, es porque es un cuerpo palpitante, y nosotros somos células de ese cuerpo. Y hasta que no salgamos de esta dimensión, no salgamos de esta limitación, no podemos concebir algo tan grande. Pero algo yo sí les puedo decir, y es esto: si nosotros tuviésemos la mínima idea de lo que nos espera en el Señor, si nosotros le obedecemos y buscamos solo obedecerle, y buscamos solo santificarnos y superar el mal que hay en nosotros, lo que nos espera es tan extraordinario que pasaríamos el resto de nuestra vida de rodillas. Yo les aseguro, de rodillas, porque no habría en esta vida ningún sufrimiento, ninguna prueba que nos agobiara lo suficiente para quitarnos la fe, para quitarnos la esperanza, para quitarnos la paz de saber que somos ciudadanos del cielo, que esta no es nuestra casa, que aquí no vivimos y aquí no viviremos, que este no es nuestro destino, que estamos en tránsito, que somos peregrinos. Es importante tener esa realidad espiritual en nuestro corazón, para que así nosotros entendamos que las promesas de Jesús son reales. Ustedes saben que no es suficiente con la palabra revelada en un mundo tan materialista como este. La gente necesita evidencia, la gente necesita tocar, ver, oler para poder creer. Eso es normalmente el estado natural del hombre. Por eso Santo Tomás dijo que tenía que meter el dedo en la llaga, y ustedes se dan cuenta que Santo Tomás no era cualquiera, era un escogido, un apóstol del Señor, y sin embargo vivía esa dimensión tan débil de la fe. Y el Señor, cuando lo encuentra, le dice: porque me ves, crees, dichoso el que cree sin ver. Entonces, para nosotros la meta más grande e importante es crecer tanto que podamos creer sin ver. Y esto es lo importante, no buscar señales, que por eso la palabra dice, el buscar señales no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo busquemos a Él con fe y confiando en que lo que nos reveló es verdad. Voy a pedirle al Señor su palabra
para sellar lo que aquí hemos reflexionado y que quede en nuestro corazón. Les voy a leer del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue éste a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio lo acepta. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Palabra de Dios. Pues ahí está la conclusión, ¿no? Para nosotros poder nacer, tenemos que nacer del Espíritu, lo cual quiere decir que no hemos nacido todavía, estamos en gestación. Esta es una preparación para nacer, y esta es la experiencia que yo tuve con el Señor, darme cuenta que la vida era la que estaba yo experimentando con el Señor en ese éxtasis, que esto continuaba, pero continuaba hacia la realidad que nos espera. Todavía no hemos entrado en ella, y por eso es tan importante tener eso claro para alimentarnos bien y nacer con salud, nacer a la vida eterna con salud. Y la salud del alma está hecha solo del amor de Dios. Es la única salud, el único alimento que hay para el alma es el amor de Dios. Y el amor de Dios se adquiere amando. Por eso hay que entender que quiere decir amar incondicionalmente, sin esperar nada. Esa es la escuela más importante, la lección más importante a alcanzar es amar y no esperar nada, darnos hasta morir dando. Esto es lo que debemos aprender y que Dios nos dé esa gracia, porque si logramos esa gracia, podemos entrar a la gloria de Dios y no tenemos que pasar de repente por algo tan difícil como es el purgatorio. Muchas personas hablan o preguntan sobre si todos tenemos que pasar por el purgatorio. Sería muy fácil decir que sí, pero la realidad es que no. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para entrar directamente al cielo. Si nosotros trabajamos sinceramente en nuestra salvación, pero cuando no se logra, obviamente entra la misericordia de Dios con el estado purgatorial, que es misericordia. Pero el Señor sí nos da todo lo que necesitamos para entrar a la gloria, porque, como decía al principio, nosotros por sí mismos nunca alcanzaremos la perfección ni la plenitud de la santidad. Pero si eso es todo lo que deseamos, al final de esta vida el Señor lo completará y nos llevará directamente a la luz, si verdaderamente eso es lo que buscábamos. Amén.